Buenos días, mi grupo está conformado por Juanita Arbeláez, Manuela Martínez, Mariana Hernández, Laura García, Valeria Rodríguez y mi persona, Natalia Andrea Ramírez. El día de hoy nos corresponde hablarles sobre el tomo 3, Los años del ruido, 1910-1960. Los años del ruido, en pocas décadas del país pasó del tranquilo letargo del campo a la velocidad de las ciudades, del poder conservador al liberal y de una tensa paz a la violencia. En 1910 fue aprobada la elección directa del presidente de la República y aunque solo un poco más del 6% de los colombianos pudieron votar, este fue el primer paso a una serie de reformas y avances políticos que gradualmente fueron profundizando la democracia dentro del país. Sin embargo, más allá de estos partidos que transformaban el país, había otra realidad que también lo hacía, pero no solo era el café. Los vientos de la revolución industrial y la agricultura tecnificada imprimieron un nuevo ritmo a la vida de los colombianos, que poco a poco tuvieron que acostumbrarse al ruido de los automóviles, buses, aviones y algunas pequeñas industrias que funcionaban con base en maquinaria importada. Con la relevancia que adquirió en la industria automotriz la explotación del caucho, el sur del país adquirió un protagonismo económico que no tardó en combinarse con viejas disputas binacionales no resueltas, especialmente con el Perú. El ruido de la guerra llegó a la frontera en 1932 y enfrentó a dos países extremadamente débiles en el campo militar. La movilización nacional para la guerra y las necesidades de la clase media emergente sirvieron de preámbulo al gobierno de Alfonso López Pumarejo, quien bajo el tema de la revolución en marcha impulsó un hito en la modernización del país. Ajustes de cuentas, disputas por el poder local y por el control de las tierras motivaron una guerra que enfrentaban familias contra familias a punta de machetes y azadones, las mismas herramientas que estos utilizaban para expandir la frontera agrícola y colonizar buena parte de la cordillera. Poco a poco la espiral de violencia fue tomando dimensiones mayores e involucró a gran parte del territorio y de la población que se fue organizando en cuerpos de autodefensa y guerrillas campesinas en varias zonas del país. Su muerte se sintió en todo el país. Nació el ruido salvaje y la violencia, una guerra partidista tomó un nuevo aliento y se propagó rápidamente, a tal punto que algunos creyeron que la revolución tendría lugar por esos días para derrocar al presidente conservador Mariano Ospina Pérez. Conquistando el cielo. Avión Cartagena. El 15 de febrero de 1919, un avión Farman llevó sobre la bahía de Cartagena al alcalde, a la reina de la ciudad y a Guillermo Echavarría, presidente de la Compañía Colombiana de Navegación Aérea. En 1919, para viajar de un punto a otro del territorio nacional, era necesario soportar tortuosas y extenuantes jornadas. El viaje entre Bogotá y Honda, por ejemplo, duraba casi un día y había que hacer un trayecto en el ferrocarril de la Sabana y otro a lomo de la mula. Este sueño, que parecía imposible, había nacido unas semanas antes en Barranquilla, en medio de un ambiente de recelo, pero también de mucho optimismo. Después de varios días de arduo trabajo, el estadounidense William Noss Martin, en compañía de su copiloto, el empresario colombiano Mario Santo Domingo, echaron a volar un biplano de 2 puestos marca Curtiss Standard, equipado con un motor hispano-suiza y construido en tela y madera. Noss Martin estaba en negociaciones con el gobierno colombiano, pero para su mala fortuna y a pesar del éxito de esa primera entrega, el negocio no se cristalizó. En los siguientes días los bogotanos se deleitaron con los vuelos acrobáticos que Nos Martin realizó cerca de los cerros Guadalupe y Monserrate. En Medellín se constituyó con un capitán 100% colombiano la primera empresa de aviación comercial, conocida como Compañía Colombiana de Navegación Aérea. En 1920 el piloto alemán Helmut von Kron, a bordo de un monoplano Junker F-13 Skakta, realizó un viaje muy parecido al de Nos Martin al llevar desde Barranquilla un saco con 57 cartas hasta Puerto Colombia. Después de este vuelo, la compañía recibió la concesión exclusiva de los correos aéreos nacionales. Skakta, la primera aerolínea de América. El campo aéreo de Medellín, momentos después de la catástrofe ocurrida el lunes, Cromos, junio 29 de 1935, primeros vuelos. Los primeros boletos aéreos de Skakta tenían un precio de entre
50 y 85 pesos, y sus principales rutas eran desde su aeropuerto en Barranquilla hacia Girardot, Cartagena, Buenaventura y Cali. De la mano de un grupo de empresarios alemanes se fundó en Colombia la primera empresa de correo y transporte aéreo en el continente. Para el éxito de Skakta se combinaron varias circunstancias: la terminación de la Primera Guerra Mundial, que dejó inactivos a gran cantidad de pilotos experimentados, el interés de los alemanes en establecer cabezas de puente en América Latina para su comercio internacional, el desarrollo vertiginoso que experimentó la aviación durante el conflicto, pero las dificultades fueron enormes. La gasolina existente en Colombia era diferente a la alemana, así que los motores tenían la tendencia a recalentarse. El ingeniero jefe Snur Bush adaptó radiadores de automóviles Hudson para solucionar el problema. Para ello, Skakta, que estaba ya bajo la dirección de un nuevo accionista principal, el Dr. Peter von Bauer, contaba con aviones mucho más avanzados, los Dornier Wal, para cuya adquisición la empresa contó con el apoyo del gobierno alemán. La actividad de Skakta no dejaba de crecer y pronto estuvo sobre los cielos de Panamá y Ecuador. En este país llegó a tener privilegios muy poco usual en la aviación, de servir rutas internas con bandera extranjera. El siguiente paso fue fundir a Skakta con Saco para constituir la actual Avianca. De la mula al avión. La complicada geografía nacional condicionó fuertemente el desarrollo del transporte en Colombia. Su evolución comenzó en el siglo XVI de la mano de los funcionarios coloniales. Una de las mayores preocupaciones que tuvieron los colombianos fue superar las enormes dificultades geográficas y unir las diferentes provincias y ciudades. Con la llegada de los vapores al Magdalena y la construcción de ferrocarriles durante el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, se encontró una forma más rápida y efectiva de recorrer el territorio. En 1919, al aparecer la aviación comercial, trayectos como Bogotá-Cartagena, que en la colonia tardaban 6 semanas y en la época del vapor 15 días, se pudieron realizar en cuestión de mediodía. A su vez, la expansión de las ciudades evolucionó el transporte de los carruajes a tranvías, buses, trolebuses. En cuestión de años, el país pasó de la mula al avión. Junkers F-13 fue el primer monoplano comercial metálico en entrar en funcionamiento en todo el mundo. El piloto alemán Helmut von Kraun lo voló comercialmente por primera vez el 20 de octubre en 1919, desde Barranquilla hasta Girardot. Es un trayecto que tardó 8 horas. Hacía parte de la primera flota de la aerolínea Skanda. Las imágenes en movimiento. 2 años después de haber sido inventado por los hermanos Lumière en Europa en 1897, llegó el cinematógrafo a Colombia, con la Compañía Universal de Variedades, que presentó la primera función de cine en Colón, España. A partir de entonces, varios empresarios extranjeros comenzaron a ofrecerlo en las ciudades más importantes del país. A Bogotá llegó el 1 de septiembre de ese año, en el Teatro Municipal. El desvenir del cine colombiano se truncó con la Guerra de los Mil Días y la separación de Panamá. Sin embargo, en 1910 recibió un nuevo aire con la llegada de los hermanos italianos Francisco y Vincenzo Di Domenico, quienes trajeron todos los recursos para exhibir y producir películas. En 1912 ya tenían otro listo monumental escenario, el Salón Olimpia, que se convirtió en el espacio por excelencia de la vida social de la capital. En 1941, en Cali, Máximo Calvo realizó la primera película sonora en Colombia, Flores del Valle. 13 años después, en la misma ciudad, se concretó otro hecho histórico. Se filmó La Gran Obsesión, primera película colombiana a color, dirigida por Guillermo Ribón Alba y producida por Tito Mario Sandoval. Pegados al tránsito. Por encima del correo, el tren o el teléfono, la radio consiguió con su magia e inmediatez atravesar la escarpada geográfica y unir a los colombianos. La radio llegó a Colombia mediante los radioaficionados que desde 1923 aportaron receptores, transmisores y empezaron a escuchar emisiones provenientes de Estados Unidos, Alemania, Holanda, así como las señales de BBC de Londres y Radio Francia. En 1929, el Estado decidió montar la primera emisora oficial,
Así comenzó las labores la HJN, que en 1940 pasaría a ser la Radiodifusora Nacional. En 8 de diciembre de 1929 comenzó a emitir la HKD, que más tarde sería La Voz de Barranquilla. En su primera etapa, la HJN transmitía de lunes a sábados entre las 8 y las 10 de la noche. Además de música, ofrecía conferencias, noticias de Colombia y el exterior, notas de la vida diaria de Bogotá e información bursátil. En la televisión, una nueva forma de ver. En 1953, el general Gustavo Rojas Pinilla le encomendó a Fernando Gómez Agudelo, el director de la Radiodifusora Nacional, la tarea de obtener las tecnologías necesarias para transmitir la televisión en Colombia. Ese adentro hacia el furor en el mundo, y Colombia no podía quedarse atrás. Gómez emprendió la tarea y después de varios estudios con expertos internacionales, adquirió los equipos de la empresa alemana Siemens. A toda máquina. En la primera mitad del siglo XX, el país entró en un acelerado proceso de industrialización. A medida que avanzaba la década de 1920, las ciudades colombianas cambiaban su fisionomía. Una de las principales características de la industrialización en Colombia fue que se desarrolló a partir de capitales nacionales, a diferencia de otros países de América Latina. Las fábricas fueron fundadas por empresarios que obtenían el capital del comercio del café y del oro. El hito más importante de esta época fue la inauguración de la fábrica de tejidos y hilados Cortejer, celebrada el 19 de septiembre de 1908. El café, estimulante de la economía nacional. La Guerra de los Mil Días dejó en ruina a una buena parte de los cafeteros, en especial a los santandereanos y cundimarquenses. Las fincas fueron devastadas y no contaban con mano de obra para reanudar las siembras y recolección. Con un país devastado y dividido que apenas despertaba del golpe de la pérdida de Panamá, todo parecía indicar que la economía cafetera sí se recuperaba, sino que lo haría lentamente. La importancia de la economía cafetera. No cabe duda de que el café fue el grano salvador que introdujo al país de una manera estable y a largo plazo en la economía mundial. Los ingresos producidos por su exportación generó grandes transformaciones y, en últimas, los responsables en gran medida de que el país se modernizara. Nace el Banco de los Bancos Colombianos. La creación del Banco de la República contribuyó a modernizar el sistema financiero y, de paso, al auge económico que vivió el país en la década de 1920. El viernes 13 de 1923, el pánico se apoderó de los clientes del Banco López. Los beneficios de la creación del Banco de la República se vieron de manera muy rápida. Por ejemplo, en el ámbito crediticio, un historiador afirma que luego de abiertas las puertas de la institución, los empresarios aumentaron sus ganancias. Oro Negro, un pueblo que a finales del siglo XIX apenas figuraba en los mapas del país, se convirtió en menos de 10 en el corazón del petróleo y sindicalista de Colombia. Desde la conquista, algunos indígenas le mostraron a los españoles un aceite que brotaba de la tierra, que sirvió para calefetear las embarcaciones fluviales. La exportación como uso de petróleo comenzó en 1893, cuando Manuel María Palacio y David López perforaron de forma rústica un vertebrado en Tubará, cerca a Barranquilla. Estos alcanzaron a producir 50 barriles de petróleo por día. Carlos Restrepo impulsó algunas medidas modernizantes en la política, le dio participación al Partido Liberal, prohibió el voto para las Fuerzas Armadas y abolió la pena de muerte. Gracias a un aumento en los precios del café, los ingresos del país aumentaron y se redujeron las tarifas proteccionistas. José Vicente Concha fue el primer presidente elegido por voto directo y durante su mandato redujo la participación liberal en varias alcaldías y gobernaciones. Mantuvo una estructura neutral del país durante la Primera Guerra Mundial y logró un tratado definitivo de límites con Ecuador. Marco Fidel Suárez enfrentó una gran agitación social caracterizada por huelgas en todo el país. Proclamó la doctrina
Res Paz Polu, según la cual Colombia debió mantener una buena amistad con Estados Unidos. Renunció en noviembre de 1921 y lo reemplazó Jorge Holguín. Petronel Ospina recibió los 25 millones de dólares de indemnización por la separación de Panamá, con los cuales intentó modernizar e industrializar el país. Apoyó la construcción de líneas ferroviarias y la adquisición de ferrocarriles. Aumentó las áreas cultivadas de café y dio inicio a la explotación petrolera. Miguel Abadía Méndez fue elegido sin la participación del Partido Liberal en la contienda electoral y enfrentó problemas políticos durante su mandato. Además, tuvo que afrontar graves problemas sociales como la masacre de las bananeras en 1926 y un freno a la producción económica por la crisis mundial de 1929. En su gobierno, aumentó la deuda externa del país. Los partidos y sus hegemonías. En 1930, la división del Partido Conservador facilitó el ascenso de los liberales al poder. 16 años después, la misma razón sería la causante de su caída. Colombia llegó el siglo XX, vestida de azul y 30 años después se puso la camiseta roja. A partir de 1929, el liberalismo aspiraba a gobernar por lo menos 50 años, como lo había hecho su adversario conservador. Para ello, intentó poner en práctica una parte del programa político que había pretendido afianzar a mediados del siglo XIX. Sin embargo, las estructuras sociales y políticas consolidadas durante las administraciones conservadoras hicieron que el programa liberal volviera a fracasar. En los gobiernos conservadores, en cualquier caso, no imperó el oscurantismo, aunque su visión de la sociedad estaba asentada en principios cristianos, hispanistas y tradicionales. Muchos de sus mandatarios modernizaron la economía del país. Tal vez el problema de los presidentes conservadores radicó en que se creyó que ello se podía hacer mientras se mantenían las estructuras sociales. Esa fue una de las causas que motivaron su caída. Hegemonía azul. Durante 46 años los conservadores controlaron el Estado. En ese periodo, conocido como la hegemonía conservadora, se consolidaron unas estructuras tradicionales en la política, la economía, la cultura y la sociedad. Es un momento en el que gran parte del continente vivía al ritmo de las ideas liberales y revolucionarias. Colombia vivía bajo el signo de la cruz. La Constitución de 1886 centralizó al país y fortaleció el régimen presidencialista. Restauró también los privilegios de la Iglesia, ratificados con el Concordato firmado entre la Santa Sede y el Gobierno Nacional. Así la Iglesia regresaba a su redil tradicional y se convertía en la garante del orden moral de la nación. Superada la Guerra de los 1000 días y establecida la separación de Panamá, Colombia entró en una nueva dinámica económica y política, pues los gobernantes entendieron la necesidad de propiciar un progreso acorde con las perspectivas del nuevo ciclo. El golpe de Estado de 1953 fue la toma del poder por parte de los militares de Colombia al deponer al gobierno civil conservador de Laureano Gómez, tras 3 años de gestación impopular y varios años de violencia política anterior. Este ocurrió el sábado 13 de junio de 1953 en Bogotá. La caída del poder civil derivó de la crisis que vivía el país desde el 9 de abril de 1948, día que por el caos que se vivió en la capital del país a raíz del asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán, que se le llamó el Bogotazo. Los partidos políticos tradicionales colombianos, liberal y conservador, estaban enfrascados en un enfrentamiento desde 1925 aproximadamente y que se agravó a partir del 1948. Este periodo fue conocido como la violencia, en el que el gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez y posteriormente Laureano Gómez se impulsó el terror en las zonas rurales denominadas como liberales debido a las policías políticas conocidas como chuvalistas en el centro del país y los paramilitaristas proconservadores conocidos como los pájaros en el Valle del Cauca. Las guerras por el Amazonas. Bueno, la guerra colombo-peruana es también conocida como el conflicto de Leticia. Se refiere sobre el conflicto armado entre las repúblicas de Colombia y del Perú ocurrido entre los años de 1932 y 1933.
El conflicto se llevó a cabo mediante la cuenca del río Putumayo en inmediaciones fronterizas del municipio Puerto Leguizamo y de la ciudad de Leticia, ubicado entonces Comisaría Colombiana del Amazonas. La guerra terminó en la ratificación del Tratado Salomón Lozano de 1922. Los esfuerzos diplomáticos para fijar una frontera definitiva entre Perú y Colombia realizados desde los principios de los republicanos hasta comienzos del siglo XX. Estos resultaron estériles, ya que este hecho se complicaba porque el problema era tripartito y pues debido a las pretensiones del Ecuador sobre territorios en la margen septentrional del Amazonas, estaban dominados tradicionalmente por el Perú. Y pues de hecho existía una suerte de frontera de facto entre el Perú y Colombia que se movía entre el río Putumayo y el río Caquetá. Buenas tardes, habla Mariana Hernández e inicio con mi tema que corresponde al nombre de Soy mujer y me hago sentir. El voto femenino marcó el sinfín de luchas por el reconocimiento de la mujer a través de los tiempos y dio comienzo a la igualdad. Este se dio el 1 de diciembre de 1957 en Colombia, que fue una fecha histórica para el país. Se dio el reconocimiento de sus derechos civiles y políticos y se abrió la oportunidad a la participación. Este cambio transformó los primeros años del siglo XX y el papel de la mujer en la familia y en la sociedad. Se iniciarían las menciones de honor como a las primeras universitarias, primeras abogadas, primeras gobernadoras, primeras senadoras, etc. Hacia la vanguardia. El arte colombiano cambió a partir del siglo XX. En Colombia solo se tenía el hábito de pintar paisajes, retratos de valles y montañas, aldeas, niñas asomadas a algún balcón o escenas de la vida doméstica. Luego llegó el impresionismo desde Europa y se alejó esta corriente dominante gracias a Andrés de Santa María. Esto generó grandes debates para decidir si gustaba o no, o si era bueno que se mostrara o no. Al final, fue esparciéndose a demás artistas y estudiantes o apasionados del arte, y empezaron grandes colecciones reconocidas en Colombia y reconocimientos también a artistas por cambiar las perspectivas del arte en Colombia en el siglo XX. Estos loquitos. En la primera mitad del siglo XX, a la par del cambio de una sociedad rural a urbana, surgieron personas que alegraron las calles colombianas y los conocían como locos, o bobos, por lo extravagantes que eran, personas como el conde de Cuchicute, la loca Margarita, el negro Chivas, Pomponio, el bobo del tranvía, Jovita Feijo, el putas de Aguadas, Cosiaca y la familia Castañeda, cada uno con su reconocimiento propio o obra que realizó por el país y dejó una marca para ser recordado. El pitazo inicial. Las clases altas trajeron el fútbol, pero el Estado se encargó de hacerlo popular por toda Colombia. Lo trajeron los pioneros venidos desde Europa, pero luego se expandió a las calles y se dio el primer campeonato profesional de fútbol en 1948. Y se siguieron repitiendo estos partidos con el paso de los años hasta volverse demasiado reconocido como lo es ahora. Se iniciaron a crear los equipos por departamentos del país hasta llegar a cada rincón, expandiéndose también a nivel internacional, compitiendo entre países en campeonatos organizados, donde Colombia se dio un inicio para volverse un país más internacional en el mundo del deporte. En su caballito de acero. La aventura de la Vuelta a Colombia comenzó en 1951 y permitió no solo el nacimiento de grandes héroes, sino la reivindicación de un país. El país se preparaba para este gran evento deportivo, donde ciclistas participaban en este. Contaba con 3 etapas y 15 días, que se recorría el centro del país. Se invitaban extranjeros para participar y promover el evento, convirtiéndolo en uno de los grandes de la historia del ciclismo en Colombia, siendo conocido hasta ahora siglo XXI. Muchas gracias. Con la cruz y el látigo se descubrió el Amazonas, a punta de evangelización y de extracción de caucho a la costa de la degradación y la persecución de los pueblos indígenas. La Amazonía y la Orinoquía empezaron a ser integrados al territorio nacional.
Para la mayoría de los colombianos en los siglos anteriores, el Putumayo y el Caquetá en la Amazonía o el Casanare y el Bichada en la Orinoquía no eran más que una parte del mapa, una región inhóspita atravesada por caudalosos ríos, tupida con espesa vegetación, habitada por unos pocos indios salvajes a los cuales llamaban estas personas algunos misioneros y los caucheros. Colombia era un país andino y sus ciudades más profundas se encontraban en las profundidades de las tres cordilleras andinas y su eje comercial giraba alrededor del río Magdalena. Las selvas de la Amazonía y de la Orinoquía no eran útiles al corazón andino. Las extremas condiciones climáticas y la dificultad de acceso a estas zonas hicieron que los élites colombianos desistieran de explorar, colonizar y en últimas de incluir estos territorios a la nación. Al final de esta gran lucha, la actitud frente a la Amazonía y la Orinoquía cambió para dar cumplimiento a la Constitución de 1886 y ante su debilidad institucional, la falta de recursos y el desinterés de la sociedad en 1887. El Estado colombiano afirmó un concordato con el Vaticano, con el cual cedió cerca del 60% del territorio nacional a las misiones apostólicas. En virtud del acuerdo, la Iglesia asumía la función de evangelizar las poblaciones indígenas de los denominados territorios nacionales, integrarlos a la nación y ejercer presencia territorial. Frailes y religiosos de comunidades como los padres agustinos, recolectos, los capuchinos, los cleretianos y los javerianos siguieron la ruta del Dorado en busca de los pueblos indígenas. El Estado delegaba así todas las funciones a las misiones religiosas de tal manera que un prefecto apostólico tenía la mayor parte del poder que el representante del Estado, fuera independiente o comisario. Empezaba entonces un nuevo capítulo en la historia de tragedia y dolor y de las comunidades indígenas del Valle de Simbundoy, poblado por los Camencas e Ingas, que en su mayoría habían sido cristianizados. Los indígenas resistieron la evangelización y ocupación mediante el reclamo legal de sus tierras, el abandono de sus territorios o del suicidio. Empresarios y colonos del interior y de países vecinos empezaron a colonizar Amazonía y Orinoquía. En el caso de los colombianos, los comerciantes, exactores y aventureros del Cauca y de Nariño venían impulsados por la crisis de quina, cuyas cualidades contra las fiebres habían sido producidas en forma sintética y llegaron masivamente al río Putumayo y sus afluentes en busca de la nueva riqueza recolectable. Allí, en la parte reconocida como la Chocorrera, establecieron contacto en 1901 con comerciante peruano Julio César Arana. 2 años más tarde surgía la Casa Arana, con sede principal en Iquitos, que desde ese momento comenzó a extender su control en el territorio colombiano. Con el paso del tiempo, la Casa Arana abarcó caucherías de los ríos Putumayo, Icara, Paraná y Caraparaná.